Bienvenidas a este nuevo episodio de Maldita Moda Club. Estamos en la ciudad de Barcelona y hoy traemos una nueva reflexión a mi querido podcast porque, el último episodio de transformación que subí, creo que hace una semana, tuve feedbacks de varias personas que me dijeron que les había llegado porque se sentían como bastante identificadas con el momento de la crisis y transformación. Así que hoy voy a seguir tomando un poquito ese hilo y seguir reflexionando, que nos ayuda bastante, ¿no? Como a escuchar a otras personas que están en este mood y que a veces yo creo que es importante, ¿no? Como cotejar un poco la realidad versus la fantasía que nos hacemos en la cabeza al mirar redes sociales y pensar en esa fantasía que nos hace, esa fantasía que por ahí otros tienen o otras tienen y que nos hacen lastimar un poco pensando que nosotras no somos tal o que no llegamos o lo que sea. Como siempre lo planteo desde un lugar bastante personal. Y quiero hablar de la actitud, ¿no? De la actitud ante los desafíos, que ahora reflexionando, no sé si en algún punto del libro lo he puesto, porque no se trataba de emprender, no eres un libro de emprender, sí tiene muchas partes de emprender, pero no de filosofía de emprender, ¿no? Que es otro libro que tengo pensado hacer, que lo pensaba hacer algo siempre es mejor que nada, como título, ya que es un lema que siempre repito. Como les contaba en el podcast anterior, durante estos 17 años que fundé el estudio en el año 2007, a raíz de que nació de un momento a otro, porque en realidad teníamos la oportunidad de abrir unos locales en una ciudad del sur de Argentina, en Bahía Blanca, y entonces yo era la encargada de alguna manera de hacer la curaduría de esa tienda, qué productos necesitábamos, hacíamos como un análisis del lugar en donde está ese local, porque todavía estaba presente, pero yo ya no participo. Que tenía ciertas características porque estaba alejado del centro, estaba frente a la Universidad del Sur, con lo cual también hay otro tipo de cliente, ¿no? Personas jóvenes que además buscan constante cambios en la ropa. En una ciudad muy chiquita lo que se busca es, no sé, cuando vas a bailar, por ejemplo, a la disco o vas a un bar, no estar vestida como la de al lado, ¿no? Entonces, ante ese escenario yo había hecho todo un análisis sobre, el tipo de público que teníamos, junto con los otros chicos, por supuesto, porque éramos un equipo de 4. Y entonces, como tenía tanto contacto con los diseñadores, porque ya había intentado emprender una marca de moda en el 2003 con unas amigas, pero vendimos unas camisetas en una feria y no funcionó. Pero en este caso tenía mucho contacto con el diseño y conocía un montón de marquitas nuevas, como esto les contaba, ¿no? Después del 2001 en Argentina, después de la crisis tan grande, en realidad nos recuperamos bastante rápido y empezaron a surgir un montonazo de marcas que estaban en las plazas. Alrededor de las plazas había un montón de bares, o hay un montón de bares, ¿no? Plaza Serrano y otras plazas, pero particularmente en Plaza Serrano, en TAS, que fue un referente en el año 2002-2003, donde el bar cedía, que también, porque el bar abrió su modelo de negocio, cedía el sábado y el domingo, desde la mañana hasta las, creo que 5 o 6 de la tarde, una cosa así, cedía el espacio para montar los percheros de todos los diseñadores, que estábamos desesperados buscando trabajo o buscar oportunidades o yo creo que el pueblo argentino es muy emprendedor en ese sentido, ¿no? Porque hay tantas crisis que la posibilidad de, no hay trabajo,
y de pronto, bueno, hay que emprender, ¿no? Como una salida bastante cercana a muchos, ¿no? Y que no quiere decir que a todos les vaya bien, nos vaya bien, sino que bueno, entonces yo conocía mucho porque iba mucho a esas ferias, había estado, como les decía, participando y, y vi cómo de ese bar con percheros se crearon un montón de tiendas, ¿no? Después, por ejemplo, una era Puro Zapatillas, que fue una marca súper bonita, bueno, sigue siendo. En ese momento estaba ahí con un par de zapatillas que mezclaban tejidos y no sé qué, y después abrieron una tienda más adelante. Ahí también lo conocí a Bocini Pitot, que es un amigo, un gran amigo que está aquí, que si escucha el episodio le mando un beso, que está aquí en Barcelona. Y bueno, y así, obvio, los que estábamos en el diseño conocíamos a otro, ¿no? Entonces cuando abrimos en la tienda, en realidad yo ya tenía una lista gigante de diseñadores pequeñitos, porque la idea era que no sean muy conocidas ni marcas conocidas, justamente para apoyar el diseño local y para llevar cosas exclusivas, ¿no? Que incluso Puro Zapatillas era la primera vez que entraba en Bahía Blanca, entonces fue un furor. Después me acuerdo de otra chica que también era, pero una cosa increíble lo que vendíamos, eran unos calzones, era, bueno, calzoncillos más bombachas, o bragas aquí en España, de colores, y eran todos distintos, y yo iba al taller de ella que estaba en el 11, no me acuerdo cómo se llamaba la marca, no sé si existe todavía, pero estaba súper buena, y entonces todos eran distintos, o sea, tenía la parte de adelante, la parte de atrás, la cintura, y fue también una prenda súper rompedora, y la teníamos al lado de la caja, que siempre recomiendo eso cuando planteamos las tiendas, ¿no? La zona caliente. Y eran cosas que, bueno, que por ahí te comprabas un calzón y a veces la gente se re divertía porque como no había dos iguales, se compraban, ay, yo quiero 5 y no sé qué. Y bueno, y estábamos apoyando al diseño local y a la confección local, porque ya les digo, yo siempre busqué marcas de confección nacional que pudiese conocer, donde iba a conocer los talleres, y bueno, la chica tenía la mesa de corte y la confección ahí en el 11, así que me iba hasta allá a buscar las bolsas de calzones y los chicos me decían, no saben, están desesperados para regalo de cumpleaños, no sé. Y esa marca funcionaba muy, muy bien. Y bueno, después no me acuerdo, la verdad, porque había varias que yo iba buscando, comprando y no sé qué. Y bueno, y empezó a funcionar, ¿no? Me estoy yendo un poco por las ramas, pero bueno, lo que les decía es la crisis y oportunidad, ¿no? Entonces ahí arranqué a crear mi estudio en ese año 2007, y entonces a raíz de eso, ¿qué hice? Un análisis. Dije, bueno, tengo esta tienda que es propia, ¿no? Porque era con socios y con mi pareja de ese momento. Entonces, bueno, tenemos esto, vale. Y teníamos una cantidad de prendas, pero ¿qué falta? Bahía Blanca es un lugar de mucho frío y viento en invierno, y entonces pensé, pero estas marcas no están ofreciendo, porque claro, tienen otro clima en Buenos Aires, otro invierno, no tienen las mismas necesidades que tiene Bahía Blanca. Entonces analicé pensamiento de diseño, design thinking, y esto está contado en el libro. Pensé, bueno, ¿cuáles son las falencias que tienen los diseñadores? Es decir, ¿cuáles son las prendas que no están desarrollando y las voy a hacer yo? Yo, además de diseño indumentaria, estudié patronaje industrial y tenía en mi casa montada ya la mesa de corte con un cortador que me compré, un mini cúter para esta época. Bueno, fui comprando todas estas cosas y entonces hice el patronaje artesano encima del corte y lo llevaba después a una amiga que tenía con su mamá el tallercito, que era compañera mía en la universidad. Y entonces, ¿qué hice? Hice una cápsula que tenía chubasqueros, bueno, prendas de abrigo, porque eran prendas largas, impermeables, pero con relleno. Entonces había buscado una tela técnica que se usa para navegantes en... Sí, es, digamos, una tela muy específica para gente que trabaja, bueno, que navega, ¿no? Entonces, que cortaba el viento, que cortaba no sé qué,
bueno, yo siempre fascinada por la parte técnica, entonces siempre buscaba telas raras y cosas así que pudiesen cumplir. Y además tenía una certificación como de columnas de agua, entonces me parecía fascinante y además tenía respirabilidad. Siempre, bueno, todos los años, como acá es ¿cómo se llama la feria de las telas? Premier Visión. En Argentina está Emitex, entonces siempre iba a Emitex todos los años, que es como una exposición de tejidos, de maquinarias, y entonces siempre seguía investigando qué pasaba con la moda, ¿no? En ese momento, vamos hablando de 2007, pero bueno, 2006, siempre estaba presente ahí porque me gustaba ver qué se podía hacer. Incluso, bueno, después cuando el estudio siguió creciendo, claro, yo podía ofrecer telas como muy raras o no sé, eso me parecía fenomenal con los proyectos que luego hice. Había uno de deportes, entonces buscamos unas telas súper, bueno, con certificaciones, no sé, bueno. Cuestión que, volviendo a esto, hice un análisis entonces de los productos que le faltaban a los diseñadores, que yo ya había elegido, y entonces empecé a hacer una cápsula. Faltaban sudaderas de abrigo, es decir, no sudaderas vieron que la tela de sudaderas puede ser de invierno o de verano, entonces busqué una tela súper bonita de Sedamil, que es una empresa argentina que tiene sede en Chubut, no, en Ushuaia, pero tiene algodón de Chaco o de Tucumán. Pero bueno, todo local y además tiene una calidad increíble, bueno, que además soporta los lavados a largo plazo. Bueno, yo siempre pensando en prendas ¿no? como sostenibles a largo plazo. Entonces también con tejidos nacionales y confección nacional y todo eso. Entonces armé una línea de sudaderas, una línea de camisetas, una línea de estos chubasqueros largos con capucha, súper abrigados, que todavía después de 17 años tengo hoy en mi casa y mis hermanas también tienen. Y después unas chaquetas más cortas, más sport, de un canvas era un canvas de algodón, que ya no eran impermeables, pero bueno, eran como unas chaquetas estilo rockeras o de a cuadros o bueno, de colores neutros también, pero que también tuviesen abrigo, ¿no? Entonces, claro, empezó a funcionar muy bien esa cápsula, la verdad que empezó a funcionar. Entonces, lo que digo es que es súper importante, ¿no?, hacer un análisis de cuáles son las cosas que faltan y armarlas. Pero más allá de eso, de este punto interesante, ¿no?, de utilizar el pensamiento de diseño para ver las necesidades que hay en el mercado y luego ofrecer eso, quiero hablar de la actitud que uno tiene al emprender, ¿no? Y que a veces me escriben muchas personas o bastantes personas mandándome el currículum para el estudio, o escribiéndome alumnos de conseguir trabajo, o la gente, ¿no? Todo lo que yo pueda lo derivo, o sea, o a LinkedIn, o algunas, o si conozco a alguien, lo conecto, eso no tengo problema. Pero a veces también sucede que no, la gente le cuesta un poco conseguir trabajo, ¿no? Muchas veces sucede eso. En España es como lo que, digamos, yo he podido ver, ¿no? Como muy específico, no es como Argentina que vos decís, bueno, soy diseñadora, ¿no? Y de moda, puedo hacer cualquier cosa. Aquí en España es más, no, si tuviste 5 años de experiencia en denim, te van a buscar para denim. Es como muy encasilladito, ¿no? Todo. Y muy específico. Entonces yo les recomiendo muchas veces hacer algún autoproyecto, ¿no? Para poder presentar, porque por ahí no tienen experiencia, pero bueno, montar un autoproyecto o montar algo que demuestre la potencialidad que uno puede generar, ¿no? Y hay un libro que siempre recomiendo porque la verdad es muy inspirador y a mí me pasa que a veces en el estudio tengo altibajos y obviamente en estos 17 años siempre he buscado una plan A, B, C, D y no siempre fue en línea recta, nunca hubo un horizonte. Es más, diría que muy pocas veces hubo una línea horizontal, siempre fueron sub y bajas constantes. Por eso siempre digo, ¿no? Los emprendedores tenemos que ser muy buenos en finanzas personales porque tenemos que ahorrar,
Es decir, vos cobrás por ahí un mes muy bien, pero eso te tiene que servir para el siguiente mes que por ahí no te entró un pago o no te entró un trabajo o cobras a 60 días o lo que sea, ¿no? Tenés que ir como sorteando un poco esas cosas. Y a veces tenés momentos en donde, por ejemplo, yo cuando me vine aquí, ¿no? Hubo un momento en que no tenía proyectos o tenía que hacerme de conocer o en el medio del COVID, o sea, un montón de cosas que también te hacen decir, bueno, a veces tengo más proyectos, a veces menos, y hay que seguir buscando oportunidades. En este libro que siempre recomiendo, que se llama No hay trabajo, créalo, de Jen Barton, dice: anúnciate, publica regularmente, echa al monte, rompe las reglas, no hace falta que reinventes la rueda, aprende de tus ídolos, nada contracorriente, cuestiona todo, toma decisiones difíciles, confía en tu instinto, mueve montañas, imagina situaciones ideales. Y es un libro que dice cómo triunfar en las disciplinas creativas del arte, del diseño y la arquitectura. Y lo que da en este libro son ejemplos de gente que, pues eso, ¿no? Que de pronto se encontró sin trabajo o una crisis o terminó la escuela de diseño y empezó a emprender o, no sé, rompió una sociedad y empezó a abrir otra. Yo lo que siempre rescato, recomiendo, yo creo que todos podemos emprender, eso no hay un límite, pero sí lo que hay que tener es una actitud de emprender. ¿Qué significa actitud de emprender? Es de la misma manera que tenemos la actitud cuando conocemos a una persona o cuando nos vamos de viaje. Ustedes cuando se van de viaje, en general se trata de controlar todo, ¿verdad? O sea, tengo el pasaje, tengo el hotel, voy a ir a tal lugar, pero a veces no, uno puede hacer un viaje y decir, mira, tengo el pasaje, tengo un par de días, pero bueno, me voy a ir a ver qué pasa y qué sé yo, ¿no? Y muchas veces uno emprende un viaje hacia lo desconocido, ¿no? Cuando uno se muda de ciudad o de país, también emprende una aventura que no sabes, no tenés ni idea qué va a pasar. Pero ¿cuál es la actitud? Me quedo llorando y digo, no me sale. No, la actitud tiene que ser muy proactiva, sabiendo que a veces nos puede ir mal, sabiendo que nos puede ir bien, que tenemos todas las posibilidades, pero la actitud es sumamente importante. Cuando conocemos a una persona es lo mismo, no la conocemos profundamente, entonces nos aventuramos a conocer a esa persona, ¿no? Entonces también es una aventura que nos puede ir bien, nos puede ir mal, pero no vamos a sentarnos a quedarnos llorando diciendo, ay no, entonces me quedo en mi casa encerrada y no conozco a nadie. No. Entonces, esa actitud que hay que cultivarla, que hay que... Por eso yo siempre recomiendo leer mucho, leer otros emprendedores, leer anécdotas, hablar con gente emprendedora de cómo ha sorteado cosas, ir a muchos networking y escuchar podcasts, por ejemplo, ¿no? Que la gente también se sincera con eso. En el libro han contado varios momentos en que me fue bastante mal, que me fue bien, porque el camino del emprendedor es una cosa así, ¿no? Cuando, les voy a contar una anécdota también, cuando antes de la idea de venirme a Barcelona, yo estaba, exportando algunos bolsos de Pitimini, vendiendo, en Buenos Aires, estaba reconocido con el sello del buen diseño, hicimos una exposición del sello del buen diseño y me eligieron como el número 10 entre varios proyectos éramos 10 diseñadores y entre esos estaba Pitimini. Había salido en varios diarios, revistas, o sea, estaba moviéndome un montón. Pero tenía algo que me movilizaba, que era Europa, y quería venir acá. Entonces me reuní con un chico que es argentino, que conseguí el mail por contacto, que tenía una empresa de zapatos, y le dije, mirá, ¿por qué no hacemos un co-branding? En ese momento también tenía la idea de co-branding. Entre tus bolsos y mis zapatos, entre mis bolsos y tus zapatos y no sé qué. Bueno, en realidad cuando vine aquí me recibió, vine a Barcelona, me recibió, estuvimos charlando un montón, el chico súper majo, me dijo, guau, qué interesante, están re buenos, no sé qué. Y nada, y después le hice una propuesta, ¿no? Estética sobre cómo combinar, no sé, las campañas de fotos,
un poco como una revista, le hice, le propuse, le dije esto, podemos hacer tal cosa. O sea, la idea era con sus telas hacer mis bolsos o venderlos en conjunto entre una cosa y la otra, y bueno, no sé, después veríamos a nivel negocio cómo sería. Pero al año el chico, bueno, me contestó, vale, sí, ok, pum, pero nada. Claro, y yo, bueno, pasó el tiempo, yo al final me vine a vivir a Barcelona y me lo encuentro, no me acuerdo cuándo, me lo encuentro, bueno, la cuestión es que vuelvo a estar en contacto con él y claro, me dice que cerró la empresa, ¿no? Claro, en el momento que yo lo había venido a ver, estaba en un momento de crisis total, crisis mal, porque además le agarró una enfermedad por el estrés que tenía unas deudas, vamos a decir, millonarias, o sea, y no millones de pesos, millones de euros. Vendieron la empresa a otro grupo, bueno, pero después me lo contó, ¿no? Que se pegó un palo, o sea, como de kilos y kilos, ¿no? Y nada, y estuvo internado como 4 veces, le habían hecho unas operaciones porque le salió no sé qué cosa. Bueno, como que la salud terminó jugándole en contra, ¿no? Con todo eso. Y bueno, se dio cuenta que no, que por ahí no iba, además tenía un socio, con lo cual después no funcionó. Bueno, nada, estaba en un momento muy de crisis, pero cuando yo lo encontré estaba como saliendo de ese momento y lo llamé para trabajar con, bueno, para presentarle una marca con la que yo estaba trabajando y a ver si servía, porque, bueno, y empezaron a trabajar, no sé qué. Y después él montó otro proyecto, otro emprendimiento, con una visión totalmente distinta de emprender y con todo lo que había aprendido de todo ese camino tan largo que había hecho desde Argentina hasta Europa y una expansión en España y en Europa, o sea, que tenía puntos de venta en todo el mundo, o sea, que parecía que era fenomenal, pero finalmente fue un Titanic, ¿no? O sea, era como murió de éxito, pero lo que me refiero aquí es que a veces vemos o conocemos emprendimientos que nos parece guau, qué bien, no sé qué, pero claro, luego por algunas cuestiones, porque no es fácil sostenerlo, ¿no? Terminan cerrando. ¿Qué quiero decir? Que tenemos que tener actitud de, igual que en la vida, sortear esas dificultades y ver de qué manera empezar de cero muchas veces. Yo muchas veces siento que empiezo de cero un montón de veces, aunque no es de cero porque uno ya tiene acumulado un montón de experiencia, pero no quiere decir que no sienta que voy a empezar de nuevo. Yo siento que muchas veces me reinvento, no solo por una cuestión económica, sino también por una cuestión de querer mutar, ¿no? Mutar, transformarme, ir hacia otro lugar, ¿no? Ahora hice el libro que reúne un montón de anécdotas y bueno, y estoy transformando todo mi trabajo, estamos, bueno, ya les contaré la próxima, lo que estamos craneando ahí. Bueno, seguimos haciendo marcas de moda sostenible, hacemos branding, consultoría, mentorías, y bueno, y aprovecho este momento para promocionar también el libro, Maldita Moda, cómo crear una marca de moda sostenible y revolucionar el mundo. Pero lo que quiero que piensen es que en el momento en que estén, ya sea emprendiendo o no emprendiendo, tenemos que visualizar el emprender no como algo idílico ni fantasioso, sino como un camino bonito de redescubrimiento personal, redescubrimiento de nuestras herramientas, de crecimiento, de evolución, de saber que podemos tener muchísimos no, pero que tenemos un montón de sí, y que si se nos cierra una puerta se nos abre otra, que puede ser frustrante, sí, no les voy a mentir, porque yo siento un montón a veces de frustración y me pongo a llorar y bueno, no pataleo como un niño, pero una niña, pero
la verdad es que llorar hace bien también, por supuesto, ¿no? Uno descarga un montón de cosas pero bueno, tenemos esa actitud. Yo por lo menos he cultivado esa actitud de seguir para adelante, ¿no? Y también combinarla con otras cosas, ¿no? Decir, bueno, doy clases, vendo el libro, ahora estoy haciendo unas cartas que son del libro, el cuaderno de actividades, puedo vender cursos. Entonces también mi modelo de negocio es bastante abierto, y esto también lo cuento en el libro, ¿no? En parte de modelos de negocio, que también les recomiendo siempre hacer. Entonces, yo he conocido un montón de gente que es diseñadora, que es artista y demás, que quiere ser emprendedora o está en el mood del diseñador, pero tiene que saber que hay que ponerle como mucho a eso, ¿no? Y no bajar los brazos enseguida, sino tener la mente abierta para decir, vale, por aquí ya he ido, ¿no? Ya tengo hecho la huellita de, a ver, intento por acá, tun, 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 tun. Bueno, no. Vamos a cambiar el foco, vamos a ir por otro lado, va. Y empezamos, ¿no? O empezamos por aquí, o empezamos por allá. Y yo creo que eso es importante también de las distintas formas en que uno puede construir el trabajo. Y yo creo que también es importante cuando conocemos historias de personas que se han transformado, ¿no? Por ejemplo, no sé, mi hermana, una de mis hermanas, pues nosotros somos 5, pero una de mis hermanas era licenciada en administración de empresas y trabajaba haciendo ISO 9001 y todo eso, hasta que dijo, no, voy a ser profesora de yoga. Y esa transición, uno dice, bueno, parece una peli que pasa en 5 minutos. No, pero es una transformación inmensa entre dejar eso, que era conocido, sólido, un terreno súper firme, a decir, voy a hacer yoga y voy a ser instructora de yoga, ¿no? Y después, bueno, a ver qué, ¿no? Y ella viajó, vivió en 5 países, Inglaterra, Estados Unidos, China, India, Francia, España, 6, 7 con Argentina, digamos. Y en cada momento también se reestructuraba, decía, bueno, quiero dar clases de yoga, bueno, voy a poner papelitos por todos lados. Cuando llegó a Londres, bueno, no hablaba muy bien inglés, entonces se anotó a trabajar en un bar y luego en una tienda, qué sé yo, como que se fue adaptando, ¿no? Pero un poco eso, o sea, yo creo que es eso, es la movilidad de, bueno, salir adelante, de no hay trabajo, crearlo, por supuesto combinar con cosas que puedan ser estables, que nos ayuden a sostenernos, ¿no? Entonces puede ser, bueno, combino con un trabajo de tantas horas, pero si quiero emprender, tengo que juntar las energías para eso. Y quiero que en este mensaje sea positivo. Solamente que pensemos en que lo que nos va a permitir seguir adelante es eso, es no quedarnos quietos, quietas, no sentir que las cosas ya están dadas, y confiar, ¿no? Confiar un poco en todo esto que estamos haciendo. Y tener una estrategia. Por ejemplo, yo siempre explico, ¿no? El método Sewing, que lo utilicé para hacer para las marcas que uso, además, que está contado en el libro, también es un método que utilicé para lanzar el libro. Fíjense que yo también hice el branding, el diseño y la comunicación. Cada una de estas partes, para el lanzamiento de este producto libro, también está la estrategia. Y hoy estoy ya terminando la segunda tirada, y he vendido en todo el mundo, o sea, de Alemania, Australia, Chile, Puerto Rico, Costa Rica, México, Croacia, Alemania, Francia, Italia, España, Perú, Ecuador, ¿qué más? Bueno, Colombia, es decir, un montón de lugares a donde he llegado con el libro. Pero no es casual, no es, ¡ay, qué suerte que tuvo Paola que está vendiendo! No, hace 5 años que tengo el podcast
Y de este podcast, el nombre del libro tiene que ver muchísimo con todas mis reflexiones durante 5 años. El libro tiene 17 años de trabajo desde el 2007 ahora. Y por otro lado hice el branding, o sea, creación de una marca de mi trabajo, de Maldita Moda y de Fashion Design Thinking, que son marcas creadas, y el método Sewing también es una marca, donde creo la marca, o sea, toda la estrategia el branding, la misión, el mensaje, todo lo que está en el libro y lo que podemos escuchar a través de este podcast. Y por otro lado, el diseño. Contraté a un diseñador que junto conmigo pensamos el libro, porque había cosas, por ejemplo, el color verde de la tapa, yo lo soñé y entonces le dije, Nach, si no me mata, Nach, el libro tiene que ser verde y la combinación es rosa porque es feminista. Entonces, ambas cosas, tendría que haber sido violeta, pero quedaba mejor el rosa. Entonces, la parte le dije, quiero este personaje, quiero estas formas, quiero estos QRs, pero él lo diseñó. Entonces había una parte de sewing, ¿por qué? Porque yo armo equipos de trabajo, pero me involucro con ese equipo de trabajo. Entiendo cómo él diseña, entiendo esto, y fuimos trabajando en conjunto siempre. Y con la imprenta. Bueno, la imprenta, ¿qué necesitan? ¿Cómo es? ¿Cómo te mando el proyecto? Hice una muestra, luego una contramuestra, porque en realidad conozco el mercado de cómo hacer productos. Entonces apliqué todos mis conocimientos de moda. Muestra, chequeamos, contramuestra, y ahora vamos a hacer una segunda tirada corrigiendo los errores, que lo mismo hacemos en moda, ¿no? Corregimos los errores que detectamos para hacer un poco mejor el producto. Y finalmente la estrategia de marketing. Lancé un crowdfunding como una estrategia de comunicación, porque iba a tener mucha más llegada y conocimiento. Se hacía un crowdfunding porque en realidad es un micromecenazgo, que entre todos se compra esto. Esa fue primero la estrategia. Luego tuve estos 40 días de promocionarlo. Siguiente etapa, voy a networking, me conecto, voy a cada una de las librerías. Hola, ¿qué tal? Mira, yo escribí este libro, ¿te interesa? Les escribo por correo. Es decir, no me quedo esperando de que alguien me resuelva la logística, la estrategia, y si me siguen en redes y en LinkedIn, saben todo lo que hago. Es decir, no es casual. Y siempre tenemos esto, que después de todo esto he terminado fundida. Sí, ya lo he confesado. Que me extrajo toda la energía. Bueno, porque además se murió mi perrita y ya también lo comenté, que fue momentos sumamente difíciles, que como emprendedores no podemos tomarnos el paro, ni puedo decir me tomo vacaciones pagas, doy una baja por salud mental, no. Siendo emprendedor tenés que seguir para adelante, pase lo que pase. Y bueno, si por eso también ahorrar para decir, bueno, mira, me voy a tomar esta semana porque no doy más, ¿viste? Tengo que descansar. Entonces, bueno, todo eso sumado a que sigo dando clases, o sea, todo eso ayuda a una estrategia de comunicación y venta del libro, que no es pasivo, para nada, porque yo hace 2 días me fui a Madrid al encuentro de Slow Fashion Next, que es un encuentro que hacen en Madrid de la moda sostenible, y mi idea era ir a la Feria del Libro, donde están, 500 editoriales y librerías. Dije, bueno, hay un lugar único. Pero ¿qué pasó? Eran las 5 de la tarde, me fui caminando hasta el Parque del Retiro, donde estaba la Feria del Libro, llegué y estaba cerrada. O sea, la oportunidad que tenía de haber tenido todas las librerías de España en un mismo lugar, no lo conseguí. Frustración, 1.000, 2.000, 5.000. Dije, bueno, ya está, listo, no pasa nada. No pasa nada, no, sí, me da bronca, pero bueno, plan B como siempre. O sea, no me puedo poner a hacer ¿qué? Nada, listo. Está cerrado, ¿por qué? Porque había mucho calor, había 35 grados, iba a llover, y bueno, cuestión. Pero es esa actitud de, a veces la gente me pregunta, ¿pero vos estás distribuyendo el libro? Sí, hoy estoy en 9 librerías online, ya repuse 3 veces en varias librerías, pero es porque yo fui con el libro y le digo, hola, ¿qué tal? Mira, yo escribí este libro sobre moda sostenible, ¿te interesa tenerlo acá? Además soy profe y además cuento que hay método y bla, 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 y les cuento un poco. Entonces,
voy presencialmente, algunas no, como a Málaga, que estoy en una librería, pero bueno, no. Y así es, no hay trabajo, créalo. Entonces, sé que en un montón de lugares del mundo hay momentos de crisis, por supuesto en Argentina, que bueno, están pasando, está en un momento muy complicado, pero no bajar los brazos y seguir para adelante, y buscar plan B, plan C y varios chiringuitos, ¿no? Como siempre hemos aprendido, no todos los huevos en una misma canasta, como para poder ir sosteniéndonos, ¿no? Bueno, varias reflexiones aquí, y para cerrar, un poco eso. Primero la actitud de ir para adelante, que si no querés emprender y querés estar en un trabajo, busca la manera también de presentar no un currículum nada más, porque un currículum son datos vacíos, pero si tenés un portfolio, es mucho más tentador para una empresa leer un portfolio, entrar a una web, ver un producto o cosas así, ¿no? Entonces los autoproyectos ayudan muchísimo. Y salir a la calle, salir a puerta fría. Hoy nos hemos acostumbrado a estar en internet y apretar botoncitos, pero hay que ir a networking, hay que ir a charlas, hay que hablar con la gente, dejar tarjetitas como antes. Yo hago postales. Ayer en el Slow Fashion Next no había llevado tantas, pero llevé, qué sé yo, 50, y repartí tarjetitas. Ay, hola, ¿qué tal? Este es de mi nuevo libro. Y bueno, a algunos les llegará, a otros la tirarán, no me importa, pero siempre estoy con eso, ¿no? Y a donde voy, sí, ¿qué tal? Hola, escribí este libro, no sé qué, la. Entonces, eso es importante. Y lo siguiente es que conectes también con tu elemento. ¿Qué es lo que querés hacer? ¿Qué es lo que querés hacer? ¿Qué te gustaría hacer? ¿Cómo te gustaría verte? Plantear un mapa de los sueños, visualizate. Bueno, vamos a tener el curso de los sueños, de cumplir sueños, que vamos a hacer la edición, que va a ser un día. Después, hoy si puedo, termino de armar el newsletter y se los mando. Pero bueno, también tenemos los cursos de branding para marcas de moda sostenible y los otros. Entonces, eso, pensá cuál es tu elemento, cómo conectar con el elemento y qué es lo que querés hacer. Y bueno, y caminar. Y si no sabes qué hacer, hace algo que te dé emoción y que te vaya movilizando, ¿no? Pero creo que es importante eso. Y que, bueno, y eso, y movilizarse para lograr los cambios. Y a veces, y una última reflexión. Perdón, que se me va a ir un poquito largo, pero la última reflexión es, por ejemplo, durante 5 años yo he hecho un podcast como este que estoy grabando ahora en este momento, y vos que estás del otro lado lo estás escuchando. No tengo idea de dónde, no te conozco, me encantaría saber quién sos, verte, ponerte cara o un mensajito, pero no siempre recibo el feedback, y yo sigo con esto. Entonces el otro día me escribió un chico de 17 años o 16 que estaba en el último año del bachiller, y me dijo que el padre le había regalado mi libro y que es una pasada y que está re bueno. Y la verdad es que a mí me emocionó un montón, pero ¿saben por qué? Porque de todas las botellas al mar que he tirado, como dice Facundo Arena, de todas las botellas al mar que he tirado con estos mensajes, algunos están regresando. Y eso confirma que en algún punto todo vuelve. Así que ustedes den y que en el momento justo, en el tiempo justo, va a regresar. Y potenciado. Y con más fuerza. Así que bueno, nada más. Esto los dejo con la última reflexión, y gracias por estar ahí y los feedback que me han dado, que es súper bonito. Y bueno, y recuerden, hacer algo siempre es mejor que nada. Les mando un abrazo grande y seguimos con más Maldita Moda Club. ¡Hasta luego!